¿Qué tal, muchachos? Pues vamos a continuar con el tema de serie de funciones. Habíamos visto la serie de Taylor, donde habíamos visto la forma en que propuso Taylor para los coeficientes al momento de querer expander una función en una serie. Vimos el caso del exponencial y nos quedamos con el ejemplo número 2, que era la función coseno, ¿sí? F de z es igual a coseno de z, y que íbamos a expanderla en serie de Maclaurin, ¿sí? Es decir, una serie de Taylor donde z0 vale 0. ¿Ok? Entonces, algo que me faltó en la clase anterior, voy a borrar aquí, algo que me faltó es, y que a veces es importante, es que la función f de z de la función exponencial habíamos visto que quedaba 1 más z cuadrada sobre 2 factorial más z al cubo sobre 3 factorial más z a la cuarta sobre 4 factorial más términos. Vean que esta la puedo simplificar escribiéndola así: de z a la n sobre n factorial. Cuando la n vale 0, ¿sí?, obtendría este primer término que está aquí. Cuando la n vale 1, ¿sí?, obtendría este término que tengo aquí. Cuando la n vale 2, obtendría este. O sea que una forma simplificada de escribir la función exponencial es esta que acabamos de ver aquí. ¿Ok? Entonces, al igual que este ejemplo, vamos a expresar las funciones de una manera simplificada como esa que acabo de escribir. ¿Ok? Ahora sí, vayamos a nuestro segundo caso, que es la función coseno de z. Y nuevamente lo que quiero es ver cómo se expandería la función coseno, ¿sí?, alrededor de z0 igual a 0. Lo que me interesa saber es ahora cuánto valen estos coeficientes a n. ¿Sí? La forma de potencias va a ser la misma que la función exponencial, pero algunos coeficientes, los coeficientes a n van a ser diferentes. ¿Ok? Entonces, nuevamente, la fórmula que vamos a aplicar es la derivada enésima, ¿sí?, evaluada en 0, ¿sí?, sobre n factorial. ¿Ok? La serie de Maclaurin en lo particular. Entonces, podemos ir haciendo aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, A0 sería la derivada del coseno de z, la derivada de orden 0, evaluada en z igual a 0, ¿sí?, sobre 0 factorial. El 0 factorial es 1, y la derivada de orden 0 pues es la misma función coseno evaluada en 0. Y el coseno de 0, ¿cuánto vale? 1 sobre 1, me va a quedar 1. ¿Ok? Pues el primer coeficiente vale 1. El término A1 sería la derivada, la primera derivada dividido sobre 1 factorial, y esta primera derivada la voy a evaluar en z igual a 0. ¿Ok? La derivada del coseno, ¿cuánto vale? El seno de z, evaluada en z igual a 0 sobre 1 factorial. ¿Sí? O sea, sería el seno evaluado en 0. Pero el seno evaluado en 0 vale 0. Entonces, esto me quedaría 0. O sea que el segundo coeficiente desaparece, ¿sí? Es decir, que el término z a la 1 no va a aparecer en la serie, ¿sí? El z2 sería la derivada del coseno
la segunda derivada evaluada en z igual a 0 dividido sobre 2 factorial. La segunda derivada del coseno es la derivada del seno que calculamos en el coeficiente anterior. La derivada de este seno, ¿sí?, es la derivada de ese seno es el coseno. Aquí era menos, ¿verdad? El coseno sería la derivada del coseno del seno es menos coseno de z evaluada en z igual a 0 sobre 2 factorial. ¿Esto cuánto es? Sería menos coseno evaluado en 0 sobre 2 factorial. O sea, esto sería, el coseno de 0 vale 1, entonces me quedaría menos 1 sobre 2 factorial. ¿Ok? Ahora vayamos al tercer término, ¿sí? Sería la tercera derivada, o la derivada de orden 3, evaluado entre 3 factorial. La derivada de orden 3 es la derivada de este menos coseno de z, y la derivada de menos coseno de z, pues sería el seno de z evaluada en z igual a 0 sobre 3 factorial. ¿Sí? O sea, el seno evaluado en 0 sobre 3 factorial. Pero el seno de 0 vale 0, entonces me quedaría así. ¿Ok? O sea, que el término x al cubo también desaparecería. ¿Ok? Entonces, el A4 sería la derivada de orden 4 sobre 4 factorial. Y la derivada de orden 4, pues es la derivada del seno que calculamos anteriormente. Y la derivada del seno, pues es el coseno de z evaluada en z igual a 0 sobre 4 factorial. ¿Esto cuánto vale? Sería el coseno de 0 evaluado sobre 4 factorial. Esto quedaría 1 sobre 4 factorial. ¿Okay? ¿Sí? Vayan viendo cómo van quedando. Vean que los términos impares se van desapareciendo y los términos pares son diferentes de 0, pero vean cómo van alternando el signo. El A2 quedó negativo, el A4 quedó positivo. Veamos, calculemos dos más. El A5 sería la derivada de orden 5, sería la derivada del coseno, ¿sí? Sería el menos el seno, evaluada en z igual a 0 sobre 5 factorial. ¿Ok? Entonces esto es evaluar el seno en 0 sobre 5 factorial. Esto me quedaría 0. Otra vez, ¿sí? El impar me dio 0. El A6, veamos, sería la derivada de orden 6 del coseno dividido sobre 6 factorial. ¿Sí? Siempre evaluado en z igual a 0, ¿no? Acuérdense. Y la derivada del coseno, la derivada de orden 6 del coseno, pues es la derivada de menos el seno. Eso me quedaría menos coseno de z dividido sobre 6 factorial. Esto sería evaluada en z igual a 0. Entonces esto sería menos coseno de 0 sobre 6 factorial. Y esto me quedaría menos 1 sobre 6 factorial. ¿Ok? Vean, entonces ya con estos términos podemos entonces escribir los términos. Y vean entonces el coseno de z. Los 6 primeros términos quedarían: el primero, lo voy a poner otra vez, A0 más A1 por z más A2 por z cuadrada
más A3 por Z cúbica, más A4 sobre Z a la cuarta, más A5 por Z a la 5, más A6 por Z a la 6, y así sucesivamente. Entonces, ya conocemos estos coeficientes, vamos a sustituirlos. Entonces, el A0 vimos que nos dio 1, el A1 nos dio 0, entonces por lo tanto este término da 0. El A2 que nos dio menos 1 sobre el 2 factorial, nos quedó menos 1 sobre el 2 factorial. El A, voy a ponerlo aquí para que esté ordenado. Este me dio 0, este que está aquí me dio menos 1 sobre 2 factorial Z al cuadrado, más este me dio 0, el A3 vale 0, el A4 me dio 1 sobre 4 factorial por Z a la cuarta, el A5 me dio 0 y el A6 me dio menos 1 sobre 6 factorial por Z a la 6, y así sucesivamente. Entonces vean que los únicos que sobrevivieron fueron los de exponentes pares. ¿Sí? Se puede intuir que el siguiente término de aquí iba a ser 0 y el siguiente iba a ser 1 sobre 7 factorial positivo Z a la 7, el 7 a la 8, perdón, ¿sí? Y acá es 8 factorial, ¿sí? Porque el 7 se va, el 9 también se va, el 10 ya nos quedaría pero con signo negativo, Z a la 10, y así sucesivamente. Entonces esa sería la expansión. Entonces la manera de simplificar esto, ¿sí? ¿Qué les parece si lo escribimos así? Y vamos a ver si vamos reproduciendo cada uno de los términos que aparece ahí. Vamos a poner, vean, si recuerdan cuando vimos las series, empezamos el tema, o no sé si lo comenté, pero a veces las series se van alternando el signo. Es decir, primero es positivo, después negativo, después positivo, después negativo, y así sucesivamente. Esas series se llaman series alternantes, ¿sí? Que este es el caso. Ven, primero el primer término es positivo, el siguiente es negativo, el siguiente es positivo, el siguiente es negativo, el siguiente es positivo, el siguiente es negativo, y así sucesivamente. ¿Ok? Estas se llaman una serie alternante. Entonces el coseno expandido en serie de Maclaurin o en serie de Taylor alrededor de z ser igual a 0 es una serie alternante donde los exponentes todos son pares. Entonces, si se acuerdan, una manera de escribir un número par, pues era simplemente poniéndole un 2 al n, y siempre vamos a reproducir un número par. Ahora, si ponemos el menos 1 elevado a la n, vamos a reproducir esa alternancia en el signo. Este exponente que tengo en el denominador, pues es el mismo del exponente. Vean que aquí aparece 4, ¿sí? Y acá aparece el factorial de 4. Aquí aparece 6 y acá aparece el factorial de 6. Entonces, este factorial, este exponente debe de aparecer abajo en el factorial. Si la n vale 0, sería positivo, menos 1 a la 0 es 1 y reproducimos el primer signo. Si la n vale 1, sería menos 1 a la 1, pues quedaría menos 1 y reproducimos el segundo término, y así sucesivamente. Entonces, esta es una serie alternante por ir alternándose el signo negativo. ¿Okay? Entonces vean aquí ya se expandió lo que es la función coseno, una función analítica,
en una serie de Taylor o una serie de Maclaurin. Vamos a hacer el tercer ejemplo, que es el coseno, ¿sí? Y vamos el seno, perdón, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a expandirlo esto en serie de potencias hasta infinito. Y aquí la pregunta es cuánto valen estos coeficientes. Entonces nuevamente vamos a calcular el A0. El A0, ¿cómo se calcula? Acuérdense, es la función elevado a la n evaluada en 0, porque estamos expandiendo alrededor del 0, sobre 2 factorial. Entonces, nuestra función f es el seno. Entonces, A0 sería la derivada de orden 0 evaluada en 0 dividido sobre 0 factorial. O sea, aquí tendría la derivada de orden 0 evaluada en z igual a 0 sobre 0 factorial. La derivada de orden 0 del seno, pues es el mismo seno, evaluada en z igual a 0 sobre 0 factorial. El seno evaluado en 0, pues vale 0. Ok, entonces el primer término de la función seno, a diferencia del coseno que empezaba con 1, la función seno empieza en 0. ¿Okay? El A1, ¿sí?, quedaría la primera derivada del seno, evaluada en z igual a 0 sobre 1 factorial. La derivada del seno, pues es el coseno, evaluada en z igual a 0 sobre 1 factorial. Y sería el coseno evaluado en 0 sobre 1 factorial, y eso vale 1 sobre 1 factorial. El A2 sería la segunda derivada evaluada en z igual a 0 de 2 factorial. Sería la segunda derivada del seno, pues es la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos el seno, evaluada en z igual a 0 sobre 2 factorial. Y eso sería igual a menos el seno de 0 sobre 2 factorial. Y esto, el seno evaluado en 0 vale 0. ¿Sí? Vean que los coeficientes de n pares se van anulando, se van cancelando. El A3 sería la derivada de orden 3 sobre 2 factorial. Sería la derivada de menos el seno. La derivada de menos el seno sería menos el coseno de z, evaluada en z igual a 0 sobre 3 factorial. Aquí es 3 factorial, 3 factorial. Entonces sería menos el coseno de 0 sobre 3 factorial, y esto me queda 1 sobre 3 factorial. El A4 sería la derivada de orden 4 evaluada en z igual a 0 sobre 4 factorial, ¿sí? Y la derivada de orden 4, pues quedaría la derivada de menos el coseno, que sería menos el seno de z, evaluada en este término, y me quedaría menos el seno de 0 sobre 4 factorial, y eso quedaría 0. El A5 sería la derivada de z de orden 5,
Y la derivada del 5 sería la derivada de menos el seno, que sería el coseno, evaluada en 0 sobre 5 factorial. Esto me quedaría el coseno evaluado en 0 sobre 5 factorial, y eso me quedaría 1 sobre 5 factorial. El siguiente término pues sería 0. Entonces vean aquí, ya podemos ir viendo cómo queda nuestra función seno. Nuestra función seno nos quedaría, sería a0 más a1 por z cuadrada, más a3 por z cúbica, más a4 z a la cuarta, más a5 z a la 5, más términos. Entonces ya vimos que el a0, ¿cuánto vale? Vale 0. Todos los pares valen 0. Entonces sería 0. Y el a1 vale 1. Entonces sería z más 0 menos z al cubo. A ver cómo es aquí. Ahora vamos a revisarlos. Aquí es negativo, es menos el coseno. Menos el coseno, y entonces aquí sería negativo. Pues ahí está negativo. Aquí ve, por aquí cometimos un error. La derivada del coseno, la segunda derivada sería la derivada del coseno, es menos el seno. Aquí sería del seno es el coseno, quedaría así, ¿sí? Y después aquí quedaría el seno positivo. No, aquí es positivo y esto es positivo. Entonces el término a la quinta es positivo. Este vale 0 y este vale así es sobre 3 factorial, es importante este. Y aquí sería z a la quinta sobre 5 factorial. Ok, entonces simplificando quedaría como z menos z al cubo sobre 3 factorial más z a la quinta sobre 5 factorial. Y es fácil determinar cuánto sería el siguiente, que sería z a la séptima sobre 7 factorial, ¿sí? Más z a la 9 sobre 9 factorial, ¿sí? Menos z a la 11 sobre 11 factorial, más así sucesivamente. ¿Ok? Una manera de simplificar esto sería, vean, es si yo escribo la sumatoria desde que n vale 0 hasta infinito, de menos 1 a la n sobre z, como son exponentes impares, pues sería un número impar arriba. La manera de escribir un número impar es 2n más 1, ¿se recuerdan? Así. Y vean que cuando la n vale 0, reproducimos aquí menos 1 a la 0, sería 1. Aquí produciríamos z a la 1 sobre 1 factorial, reproducimos el primer término. Cuando la n vale 2, aquí sería, cuando la n vale 0, reproducimos esta. Cuando la n vale 1, aquí sería 3, aquí sería negativo, ahí se reproduce 3 factorial. Cuando la n vale 2, arriba me quedaría 5, 5 factorial y positivo, y así sucesivamente. Entonces, pues vean, aquí ya hemos hecho 3 ejemplos donde se expanden las funciones. Entonces, así como esta, se pueden hacer más ejemplos donde se pueden expander, ¿sí?
por ejemplo, como un ejercicio, ¿sí?, que creo que está como tarea, la función 1 menos z, 1 sobre 1 menos z, se puede expander como 1 más z cuadrada, más z al cubo, más z a la cuarta. O sea, todos los coeficientes son 1, o sea que se puede escribir así, ¿no? La función logaritmo solamente es cuestión de estar haciendo derivadas, quedaría como z. Vean que también la función seno resultó una función alternante. La función logaritmo es muy parecida a la exponencial, excepto que no aparece el término 1 y es una serie alternante. Aquí empieza en 1, menos 1 a la n más 1, z a la n sobre n factorial. ¿Sí? Entonces todas las funciones analíticas las podemos expandir en serie de potencias. Hay uno en particular que me interesa, que es, le voy a poner con rojo porque la voy a utilizar para mi ejemplo de la relatividad especial, y es que z elevado a la alfa, a una potencia, lo puedo expander así. Y así sucesivamente, ¿sí? Esta función la vamos a usar como un ejemplo más adelante. Ok, entonces vamos a dejarle aquí y vamos a ver más ejemplos más en la siguiente sesión. La corto porque pues, el celular solamente me dura media hora para guardar un video, entonces prefiero cortarle aquí y continuar en la siguiente sesión. ¿Va? Listo, entonces pues practiquemos, hagamos esos ejemplos, el 6 y el 7 como ejercicio. Por ejemplo, la función tangente podría también ser un buen ejemplo, ¿ok? Entonces vamos a dejarle aquí y continuamos en la siguiente sesión.